Ahora por módulos, entonces pues tengo la explicación de los ejemplos. Voy a tomar este de LEDs y botones y me dice que pues tiene un archivo appcontroller.c, tiene unas, en este caso una sola macro, pero y diferentes funciones. Adicionalmente a eso me entrega una ayuda gráfica de cómo es que está trabajando él. Entonces de momento voy a venir a appcontroller.init. Esta es una función específica y esta función appcontroller.init me dice que llama a appcontrollerSetup y appcontrollerSetup hace unas respectivas tareas. Entonces si le doy aquí en appcontrollerSetup me muestra el árbol de lo que hace appcontrollerSetup. Entonces por ejemplo LEDSetup, aquí me muestra qué es el LEDSetup. Y me muestra pues el árbol del llamado, en este caso de LEDSetup. Bien. Este appcontrollerSetup llama por ejemplo a un appcontrollerEnable. Y aquí en el enable me muestra qué es lo que se hace. Entonces aquí por ejemplo me aparece otra función que se llama enable. Entonces me muestra acá qué es el enable, cuál es su entrada y demás. Y me muestra el árbol del llamado correspondiente. Entonces yo puedo navegar sobre este árbol e ir buscando cómo es que está funcionando cada una de estas funciones. Y qué es lo que llaman y qué es lo que se encargan de hacer. Entonces ahí miramos el app enable, el app controller init, app controller enable, app controller setup. Y en este caso pues tenemos dos callback, que son estos dos callbacks son los eventos correspondientes pues a los botones. Entonces aquí me muestra, me dice qué son y me muestra cómo son llamados. En este caso pues los botones son interrupciones. Aquí tengo pues contiguo el del otro botón, son interrupciones y que lo que hacen encender y apagar unos respectivos LEDs. Entonces por ejemplo LED ON me muestra cómo es, qué parámetros requiere y demás. Y asimismo lo puedo hacer yo con las demás aplicaciones. Entonces si vengo aquí a Common, vamos a abrir por ejemplo enviar datos por Bluetooth. Aquí también tengo el appcontroller.c, en este caso ya vienen más macros y me van diciendo qué es lo que hace cada una de las respectivas funciones. Nos aparece el appcontroller.init, el appcontroller.enable, el appcontroller.fire, appcontroller.setup, que casi que son las que siempre aparecen. Entonces, normalmente cuando se arrancan estos ejemplos, uno los puede construir de ceros, pero ya si uno entra en detalle, pues son hartos archivos y hartos elementos los que se carga. Él normalmente arranca con el appcontroller.init. ¿Qué hace el appcontroller.init? Inicializar los elementos o funciones que yo vaya a utilizar. Si voy a utilizar en este caso Bluetooth, pues lo mínimo que debe hacer aquí es inicializar el Bluetooth. Bien, después de que inicializo, normalmente salto al appcontroller.setup. El appcontroller.setup, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es configurar los módulos. Entonces en este caso, no sé, ponerle qué nombre Bluetooth va a tener ese módulo, para este caso. Después de eso, salto al enable. En el enable es donde habilito los módulos. En este caso, pues sería el módulo de Bluetooth. Y finalmente, cuando yo quiero hacer una tarea cíclica, aparece este appcontroller.fire, que son funciones. En este caso, este appcontroller.fire es para una ejecución cíclica.
Bien, aquí en este ejemplo, lo que se va a enviar es la aceleración a través de Bluetooth. Entonces recibimos la información del sensor de aceleración. Ese sensor de aceleración me va a enviar a través de Bluetooth pues la información de aceleración, del sensor de aceleración. En ese orden de ideas, entonces si yo vengo y miro acá el App Controller Init, este App Controller Init, ¿qué hace? Pues inicializa. Siempre aquí vamos a trabajar con este red code y pues si lanza error para finalizar o un red code ok para continuar, que ahora lo miramos. Entonces aquí inicializo. ¿Qué inicializa? El procesor, CMD procesor, que se encarga de poner en fila pues las tareas que uno va a ejecutar. Eso ya lo hace por defecto. Y de momento no hace más. Fíjense que no hace más. Inicializo el proceso, como la pila de procesos, y si da error, pues finalizo mi ejecución para que él vuelva a arrancar. Y por otro lado, ejecuto el App Controller Setup. Entonces, App Controller Init, salto a App Controller Setup. ¿Y este App Controller Setup qué hace? Pues vuelve a actualizar la lista o la pila de procesos, configura el UDP, configura el Bluetooth, configura los sensores. Si da error, pues salto aquí al red code raised error. Si no, bueno, también habilita el WLAN. Y si todo sale bien, ya configurando estos 4 módulos para este ejemplo, si voy a utilizar, si por ejemplo no voy a utilizar sino solamente los sensores y el WLAN, pues no es necesario utilizar el UDP, no utilizaría el UDP setup ni el Bluetooth setup. Lo que utilizaría pues sería el sensor setup y el WLAN setup. Luego de esto, si todo sale bien, voy a saltar y voy a ejecutar el App Controller Enable. El App Controller Enable, ¿qué va a hacer? Pues si aquí configuré UDP, Bluetooth, sensores y WLAN, aquí en el Enable lo que debo hacer pues es básicamente habilitar eso. Entonces, fíjense, habilito los sensores que ya están configurados, habilito el WLAN que ya está configurado, habilito el UDP que ya viene configurado y habilito el Bluetooth que ya viene configurado. ¿Sí? Y en el App Controller Enable, si me lanza un error, pues salto aquí al red code raise error. Y si no, pues salto a mi tarea cíclica. ¿Qué es la tarea cíclica? Pues si yo ya habilité, bueno, aquí también habilité el print reset cause, que pues si es necesario hacer un reset forzado del sistema, pues me va a decir por qué se da. Y de aquí, del App Controller Enable, salto y trabajo con el App Controller Fire, que esta tarea es una tarea cíclica. App Controller Init, App Controller Setup y App Controller Enable solo se ejecutan una vez. Y ya de manera cíclica yo quedo ejecutándome en App Controller Fire. ¿Qué hace acá? Pues si esta es la tarea cíclica, vean que lo que se hace es get data de los sensores, en este caso del acelerómetro, abrir el UDP, enviar UDP, cerrar UDP, que es el protocolo normal de UDP, abre puertos o abre el protocolo, envía o recibe, en este caso solamente se está enviando, cierra y ya. También tengo que preguntar si está conectado al Bluetooth. Si así es, muy seguramente pues va a enviarse los datos. Y pues aquí pues constantemente se va a validar si hay conexión a través de WLAN, que en este caso pues debe ser la de Bluetooth, y si no lanzo error. Y esta sería como la explicación grande de ese proyecto. Ahora entonces pues vamos a abrir ese proyecto. El proyecto es enviar acelerómetro a través de Bluetooth. Entonces en este caso, fíjense que tengo una pantalla en blanco, no importa. Le digo aquí Open XDK Welcome Page. Y aquí vengo y busco mi proyecto.
send data del acelerómetro a través de Bluetooth. Ya quedó abierto, sin embargo me aparece una pantalla en blanco. No importa, lo que pasa es que está aquí comprimido todo. Entonces le digo aquí restaurar, restaurar, restaurar y restaurar. Y aquí ya me aparece. Entonces aquí me aparece mi proyecto, recursos, appcontrollers.c. Aquí viene pues los términos y condiciones, lo que hace, una breve explicación, y pues ya viene el encabezado. Entonces aquí en los encabezados pues es incluir cada uno de los módulos, ¿sí? Que estos módulos, ¿de dónde viene de dónde se tienen que incluir? Pues si yo verifico la información que me habla, por ejemplo, de el Bluetooth, me va a decir, debe incluir X o Y cosas, que eran estos. Si va a hablar de WLAN, entonces en el manual de WLAN también me va a decir que debo incluir y demás. Aquí pues ya tenemos afortunadamente esto ya llamado, que si yo quisiera lo puedo hacer desde ceros. Bien, constantes, y aquí ya empieza configuraciones. Pero entonces quiero bajar y mostrarles esto. Aquí. Entonces, App Controller Init, ¿sí? Este señor, ¿qué es lo que va a hacer? Este señor me va a dar, si tengo un código OK, y pregunto, llamo al listador de pila del CMD procesor, observémoslo acá, véalo, CMD procesor en QE, y si me sigue dando error, acá, si me sigue dando error al llamado de esta función, todo lo va a almacenar en este red code, pues mando un error y pues en este caso arrojarlo. Bien, de aquí, una vez que he llamado esto, voy a saltar a App Controller Setup, que es este de acá, App Controller Setup, que va a ser el setup del UDP, del Bluetooth, del sensor y del WLAN. Entonces aquí arranco siempre llamando aquí esta función que se llama WLAN Setup, que estará arriba, ahora la miramos, y me va a retornar o me va a almacenar en esta variable redcode el valor del código. Si ese valor del código es un OK, o sea, si esta función me retorna que ha sido satisfactoria la configuración de WLAN, pues salto y ejecuto el UDP setup. Ejecuto la configuración del UDP y lo almaceno en esta variable, redcode. Y vengo y pregunto, ¿el redcode anterior fue satisfactorio? ¿Fue OK? Sí, si fue OK, entonces llame a Bluetooth Setup y almacénelo otra vez en redcode. Y pregunto, ¿el último redcode, o sea el del Bluetooth, en este caso, fue verdadero o fue satisfactorio? Si eso ocurre, entonces ejecute el sensor setup, o bueno, cárguelo en el procesor y llame a sensor setup con sus respectivos parámetros. Si está bien, entonces ya mande a llamar el CMD compresor en Q. Si no es así, entonces pues va a imprimir aquí un error, app controller setup fallido, ¿sí? Y redcode raise error con el redcode que llegó. ¿Qué es esto que acabamos de ver acá? Pues básicamente es esto. Allá arrancan con WLAN setup. Si está OK, si esa variable redcode está OK, salto y ejecuto UDP setup
Si este UDP setup está ok, salto y ejecuto Bluetooth setup. Si esto está ok, salto y ejecuto sensor setup. Y por último, llamo a CMD Processor Encube. Y aquí en este CMD Processor Encube, ¿qué es lo que hago? En el AP CMM Processor, saltemos o llamemos a App Controller Enable. App Controller Enable. Si yo miro lo mismo aquí en init, en la función init, cuando llamo al CMD Processor, el empilador o el alistador, vean que aquí me llama a setup. El setup es llamado desde el init. Entonces vengo a la función setup. En la función setup ejecuto paso a paso el WLAN, si está correcto el setup, si está correcto del UDP, el setup del Bluetooth, el setup de los sensores. Y cuando todos esos estén correctos, entonces aquí voy a habilitar el enable, que sería la siguiente función. Si eso no es así, pues voy a arrojar el error, que es ¿cuál? Este acá. Redcode raise error. Véalo, ahí está. Entonces ahora vamos al enable. Bien, aquí estamos en el enable. Entonces en el enable la misma filosofía. Arranco con una variable redcode y le digo habilíteme el WLAN. Estoy aquí en App Controller Enable, habilíteme WLAN. Si eso es satisfactorio, almacénelo o bueno, pregunte si es satisfactorio. Si es así, entonces vuelvo a almacenar en redcode el resultado de UDP enable. Y ese UDP enable, si es satisfactorio, habilíteme el Bluetooth. Si es satisfactorio el Bluetooth, habilíteme los sensores. ¿Sí? Y aquí ya no es más con el CMD procesor o Encube, sino crear pues una tarea con controller fire. Y si nos da error, pues me dice error en App Controller Enable y me lanza el error. ¿Qué es eso? Aquí en el Enable habilito todo lo que tengo que habilitar. Y si se me da error, pues lo lanzo acá. Y llamo, vean que ese llamado se hace al App Controller Fire. Ahí está, el llamado App Controller Fire. Y el App Controller Fire es este que está acá más arriba. Este sí se va a ejecutar de manera cíclica. Entonces, vean que aquí arranco con el redcode en OK de una vez. También para UDP. Y pues bueno, más variables. De hecho, para recibir y enviar información por UDP o por Bluetooth, pues lo que se hace es generar un buffer. Y aquí, vean que me aparece un while 1. O sea, este while es un while que va a ser infinito. Es decir, que después de, en primera instancia, inicializar, luego configurar, luego habilitar, ya empiezo ejecución cíclica, que era lo que yo les comentaba acá. Inicializo, configuro, habilito y ya me quedo aquí en App Controller Fire. Para este caso, esto que está aquí va a ser de manera cíclica. Dado en últimas pues por este while, no es en últimas por más. Entonces aquí ¿qué se va a hacer? Si yo vengo y miro acá arriba, cada una de estas funciones en la parte de arriba me viene una pequeña explicación. Verificar si hay conexión disponible, hacer una adquisición de datos de los sensores, ¿sí? Crear un socket de comunicación, enviar los datos al servidor remoto, cerrar el socket, enviar los datos vía Bluetooth y esperar a este delay del UDP. Entonces observemos.
Entonces aquí, verificar que esté disponible la comunicación WLAN. Se verifica. Y léame el sensor y lo mismo al red code. Si ha sido satisfactorio, entonces la aceleración, el buffer de aceleración de UDP, almacénelos de esta manera. Perdón, la aceleración en X, almacénelo en la posición 0 del buffer de UDP, la Y en la posición 1 y el Z en la posición 2 del acelerómetro. E imprima esto, no, perdón, esto es, construyame un string que va a ser almacenado aquí. Y aquí me da el formato de ese string. Y fíjense que aquí no me cambió en absoluto el red code, así que después de leer los datos, lo que hago es venir y saltar acá. Red code de UDP, y lo que hace es abrir el UDP y almacenarlo en red code UDP. Si está ok, entonces envíe los datos por UDP. Si está ok, cierra el UDP. Abrir UDP, enviar, cerrar. Eso es lo que se hace ahí. Si no, pues lanzar error. Después de que sale de esto, entonces lo que viene a hacer es hacer el envío de los datos por Bluetooth, siempre y cuando pues haya que enviarse y estemos conectados. Enviar los datos por Bluetooth, esperar este tiempo, en este caso esto es una constante, y ya. Ahora, esa es como la estructura general. Todo esto llama a unas funciones específicas. ¿Qué son esas funciones específicas? Son las que yo tengo acá arriba. En este caso tengo esta función App Controller Bluetooth Data RxCB. Ya vienen los parámetros y demás. Tengo este App Controller Bluetooth Start or End Message Send. Esto es para una función para iniciar y finalizar la comunicación por Bluetooth. Validar la comunicación por WLAN. Esto de acá, vean que aquí está el sensor setup y está la explicación de este sensor setup. App Controller Bluetooth Data RX, la recepción de datos por Bluetooth. WLAN Setup Info, WLAN Setup, que aquí es pues donde se coloca la red donde me va a comunicar y demás. Esto lo hacen a través de constantes. Y ahí está toda la explicación en últimas de ese proyecto. Ahora, por ejemplo, yo no sé esto dónde está. Esta variable WLAN SSID no sé dónde está. Sé que ahí dice Your Wi-Fi Network. La selecciono, le doy clic derecho y le digo abrir la declaración. Entonces al abrir la declaración ya me abre el appcontroller.h y aquí es donde yo defino. Inclusive aquí me aparece el password, el username. Vamos a ver si el IP tiene algo. No, en este caso pues es una IP versión 4, pero pues está en ceros, seguramente está por DHCP. Lo mismo acá, device name, de app controller device name. Entonces, acá vean, este es el nombre que se le tiene. Y asimismo, pues están todas las variables y demás. Inclusive, por ejemplo, busquemos por acá un setup. Este, sensor setup. Entonces yo no sé qué es este sensor setup. Voy a la declaración que está acá arriba. Aquí viene la explicación de este sensor setup. Y se hace a través de este tipo de dato que se llama sensor setup T. Entonces la puedo seguir abriendo. Y aquí yo puedo seguir extendiéndome
o digamos que buscando más de forma iterativa esto. Entonces, el sensor setup S es una estructura que llamo al sensor setup T, que es el sensor setup, que es la función de configuración. Y si yo vengo y observo con detenimiento, acá, si yo vengo y miro con detenimiento, entonces aquí, por ejemplo, tengo la habilitación para el X, Y, Z de una parte del sensor. Este sensor de ejes, lo llaman acá así. El sensor de el magnetómetro. Aquí tengo diferentes configuraciones de los sensores. Eso lo puedo hacer yo. Lo otro que también se puede llegar a hacer es seleccionar este y dice abrir el llamado iterativo. Entonces cuando yo hago este de abrir el llamado iterativo, aquí en la consola me aparece cómo ha sido el llamado de esto, desde dónde viene. ¿Sí? Entonces aquí se llamó desde el reset handler a un main, de este main app controller init, el app controller init, app controller setup, y dentro del app controller setup me llamé al sensor setup. ¿Qué es eso en últimas? Pues si yo estoy hablando de este sensor setup, lo que me está diciendo es que fue llamado por app controller y app controller fue llamado por app controller init, para ver desde dónde ha sido llamado. ¿Mm?